Hola a todos y a todas, mi nombre es Tony y soy alcohólico. ¿Les suena esta frase? Seguramente ya muchos de ustedes saben que es la frase que se utiliza normalmente cuando se toma la palabra en Alcohólicos Anónimos. Yo llevo 8 años limpio, así se dice en las películas americanas. No hice todo mi tratamiento en Alcohólicos Anónimos, me ingresaron en una clínica debido a mi estado de salud, pero yo me acordaré toda la vida mi primera visita a ese lugar, que fue donde descubrí mi condición. Me obligaron a decir mi nombre y mi condición. Y eso me hizo tomar conciencia. Hace falta un montón de cosas para poder decir tu nombre y tu condición en ese estilo, ¿no? Hace falta un montón de varias cosas y mucha cantidad de otras, pero habrán pensado, bueno, en principio hace falta mucha valentía. Puede ser, pero yo creo que hace falta más humildad. Hace también falta una gran cantidad, una capacidad de aceptación. Y digo aceptación, no digo resignación. La resignación es una fuerza negativa, es una especie de peso que tienes que soportar. Pero la aceptación es una fuerza integradora, es positiva y te ayuda muchísimo a conocerte a ti mismo. La enfermedad de la adicción es una enfermedad fatal, crónica y que se niega a sí misma. Fatal porque mata, crónica te dura toda la vida, no te escaparás. Y se niega a sí misma. Sí, el enfermo de adicción no acepta que esté enfermo, niega su enfermedad. Por eso es una enfermedad mental, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad mental, física y que tiene la característica de la dependencia a sustancias o comportamientos. Hay un señor, Piedrabuena, que enriquece esta definición. Piedrabuena escribió un libro fantástico que se llama ¿Por qué nos drogamos? Y Piedrabuena enriquece esta definición diciendo que no solo eso, creencias, vínculos o ideas también son adictivos. Y lo que más me gusta de la definición de Piedrabuena es que dice que los adictos usamos estas cosas para tapar nuestro malestar existencial. ¿Vale? Esto es lo más bueno. Ese malestar existencial, en algunos momentos yo he visto algunas entrevistas que nos han hecho en general a personas de mi condición y hay una palabra que se repite, vacío. El doctor Cañas, en su libro Antropología de las drogas, recoge esta palabra y le llama vacío existencial. Y aunque parezca muy poética, resulta que cuando llega la neurociencia y analiza el cerebro de los adictos, se da cuenta que no segregamos, como las personas no adictas, las hormonas de la felicidad con tanta facilidad, las endorfinas, oxitocina, ahora que está tan de moda, ¿verdad? Entonces hay una base científica para llamar vacío a esa cosa que tenemos dentro. Y ustedes pensarán hasta aquí, bueno, vale, muy bien, muy bonito, pero ¿y a mí qué me importa esto? Vale, mi idea es que tenemos mucho más en común de lo que ustedes piensan. Yo creo que nos atañen los mismos problemas existenciales. Lo que ocurre es que las consecuencias para los adictos, como decíamos al principio, son fatales. Y las consecuencias para una persona normal, bueno, llamémosle no adicta, igual no son fatales, pero puede ser que si no hagan algo parecido a lo que hacemos nosotros, tropiecen una y otra vez en la misma piedra, o lo que es igual, no sean felices. Vamos ya más o menos por ahí, por el sitio. Voy a intentar demostrar que existe un triángulo muy estrecho entre el individuo, la sociedad y la enfermedad, que en el caso de la gente normal, vamos a decir no adicta, sería la no felicidad. ¿Vale? He hablado de la sociedad. Washington y Bundy, que han hecho un libro fantástico que también recomiendo, que se llama Querer no es poder, dicen que uno de los grandes factores de riesgo es la sociedad en la que vivimos, porque esta sociedad es adictiva. Evidentemente, la adicción es multifactorial, pero la infelicidad también. Vamos acercándonos a cosas paralelas ya. Mira, hay un famoso filósofo que se llama Kierkegaard, y él acuñó un término que era el hombre inmediato. Él pensaba que en la sociedad moderna había un tipo de personalidad que era cuando se vive en una polaridad, es decir, me gusta o no me gusta.
Es decir, vive en una especie de deseo o anhelo que si no se cumple se convierte en una frustración. Viktor Frankl, otro tipo fantástico, que escribe un libro que también recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. Lo hizo después de su experiencia en los campos de concentración nazi. Y él dice que a su consulta no va gente con problemas de frustración sexual, como en la época de Freud, sino gente que tiene frustración existencial. Su vida no tiene sentido. Es la misma sensación que se tiene cuando te quitan la droga. Tu vida deja de tener sentido. Ahí nos parecemos. Cuando yo tuve ese momento de entender lo que era un enfermo de adicción, me vino un mazazo terrible. Hay personas en mi campo que le llaman epifanía, como el creador de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero yo cuando digo la palabra epifanía parece que me van a salir angelitos con trompetas alrededor y se van a abrir unas cortinas de luz, ¿no? Y voy a ver la verdad, ¿no? Y no, fue un mazazo terrible. Cuando escuché a un señor que hablaba de cómo había perdido todo en su vida. Su mujer, la familia en general, sus hijos, el trabajo, su vida entera. Me sentí tan identificado que cuando terminó la sesión salí y arranqué a llorar y no paré de llorar durante horas. Anduve por las calles de Madrid sin saber muy bien a dónde ir, porque se había despejado la negación que hablábamos al principio. Por un momento vi lo que era. Aquí me viene otro autor muy interesante, Gurdjieff. Él dice, es un personaje interesantísimo del siglo XIX, y él decía que el ser humano vive en un estado de dormido. Perceptualmente estamos dormidos. Solamente en algunos momentos de la vida podemos vislumbrar ciertas cosas que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Me acuerdo también de una frase de un gurú de la India, que es fantástico, y que dice algo parecido. Todos los demás pueden ver lo que tú tienes, pero tú no. O lo que es parecido dicho de otra manera, la nariz está encima de la boca, pero es la última en enterarse de que tienes mal aliento. Esa es buena, ¿eh? Todos los demás se dan cuenta, excepto tú. Es muy difícil ver el defecto propio. ¿No han tenido ustedes la experiencia de decir por qué siempre llego tarde a todos los sitios? ¿Por qué le contesto tan mal a tal persona? ¿Qué le pasa a mi soberbia? ¿Por qué? ¿Por qué me sale la ira cuando tengo que explicar 2 veces la misma cosa a esta persona? ¿Por qué me cae fatal y le tengo envidia a esa otra? O al revés, ¿por qué me siento tan pequeñito al lado de esta otra persona que parece perfecta? Eso tiene que ver mucho con el concepto que tenemos de nosotros mismos, con nuestra autoestima y sobre todo con dónde ponemos la percepción de las cosas. Cuando uno ve esto que estamos diciendo, tiene 2 opciones en la vida. Una, mirar para otro lado e ignorar. 2, mirar dónde está la cuestión y ponerte a trabajar. Así le llamaba Gurdjieff a eso, el trabajo. Pero resulta dificilísimo. Preferimos mirar para otro lado y continuar hacia adelante. Créanme que conozco a muchas personas en mi campo, en la adicción, que lo han hecho y le ha ido fatal. Y a personas que sin ser adicta han tropezado una y otra vez en la misma piedra y han sido infelices porque no le han atacado al asunto en concreto. Cuando uno inicia este tipo de transformación interna, si se lo propone, es un proceso muy interesante. Yo cuando tuve esa epifanía, vamos a llamarle así, yo le llamo martillazo, pero cuando tuve ese momento pensé, ahora empieza lo peor. Y ustedes dirán, pues vaya ánimo que me da. Pero es cierto, empieza lo peor porque empieza el verdadero esfuerzo, pero es el que gratifica. Ese esfuerzo se produce, con ese esfuerzo se produce una transformación interna. Los griegos antiguos hablaban de esta transformación interna. Decían que había que morir y volver a nacer en vida, siendo una persona completamente nueva. Le llamaban metanoia.
Se metían en una cueva y estaban en un estado alterado de conciencia durante muchos días hasta que perdían la noción de sí mismos. Tenían un chamán que le ayudaba. En aquella época eran medio doctores, medio chamanes. Pero para ellos no había metáfora, era real. Una oruga hacía una crisálida y de la crisálida salía una mariposa con alas, que es como el alma humana. Y para ellos era absolutamente real, no era metáfora. Cuando uno hacía esa transformación interna, de pronto, en su vida, tenía un tiempo que vivía todo como de color de rosa, ¿no? Nosotros también lo hemos tenido en nuestro proceso personal. ¿Te crees que ya está todo hecho? Y no. Ese tiempo se tiene un equilibrio interno que dura poco, porque la vida es una tormenta y hay que mantenerlo. Y se utiliza en la psicología actual todavía esa palabra para definir el estado tranquilo de un paciente. Se llama homeostasis. El paciente digamos que no tiene grandes altibajos. Ni está demasiado triste, ni demasiado feliz, ni demasiado, ¿sabes? Está como en su puntito, pero no dura siempre. Cuando eso ocurre durante un tiempo, nosotros empezamos a... Fijaros, antes se ha mencionado aletheia o Alicia, hay muchas formas de pronunciarlo, aletheia con TH, que es ese momento, otra palabra griega preciosa, cuando la verdad que ha estado oculta durante mucho tiempo ante ti, aparece. Y ustedes dirán, ¿por ahí? No, todavía no. Todavía no. Es difícil mantener ese equilibrio interno y ver la verdad constantemente, es muy difícil. Durante mi proceso, me he fijado en muchos compañeros y he pensado por qué hay algunos compañeros que salen adelante y otros que no. ¿Por qué hay personas que recaen y no vuelven al camino de la transformación? Se puede tener un tropezón, pero no volver. ¿Qué es lo que ocurre? Y he llegado a reflexionar qué cosas se tienen para poder salir adelante. Por un momento pensé, a lo mejor resulta que es la vocación. Hay que tener una vocación, no sé, yo tengo la vocación del arte, la música, las letras, a lo mejor eso ayuda. Entonces cruzó en mi vida la palabra ikigai, propósito, en japonés. Dicen que tener un propósito es una guía en la vida, por lo menos una guía interna. Y pensé, a lo mejor es eso, hay que tener un propósito. Yo tengo familia que me quiere, me siento querido en general, me siento ayudado, no estoy solo. A ver, a lo mejor es eso. Y es muy curioso cómo el cosmos a veces te da la respuesta de cosas que te preguntas. Apareció una entrevista de un futbolista muy joven que dijo que se retiraba y que dejaba el fútbol. Y la periodista le preguntó, ¿pero por qué si estás en la flor de tu vida, tienes 20 años en tu carrera? Y dijo el chaval, era argentino creo, y dijo, porque mi papá murió y yo jugaba al fútbol para él, por él. Mi papá, su máxima ilusión era que yo jugara al fútbol. Y cuando ha muerto ahora no tiene sentido tampoco. Entonces me vino a la cabeza una de las mejores frases que nos enseñan en un tratamiento como el nuestro. Y es que tú tienes que salir adelante con, sin o a pesar de. En el caso de este chaval sería, tú tienes que salir adelante con tu padre, sin tu padre o a pesar de tu padre. Esta última a veces viene muy bien para personas de tu propio entorno que no ayudan, sino que desayudan. No es el caso de este chico, pero en todo caso me di cuenta que si el propósito está fuera, tampoco vale, porque si te falta el propósito, entonces tú ya dejas de tener sentido para hacer lo tuyo, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, pues venga, vamos con el propósito para adentro. A lo mejor el propósito soy yo. Y entonces pensé, foco hacia adentro y voy a trabajar aquí, por mí y para mí. Pues hay que tener cuidado con eso también. ¿Sabéis por qué? Porque somos exagerados para todo. Y a veces te pasas de rosca. Y quieres ser el que llega más temprano a todos los sitios, el que va más veces al gimnasio, el que hace menos tiempo haciendo footing, Y al final acabas haciendo lo mismo que hacías cuando consumías, juzgar a todos los demás y no mirarte a ti mismo. El que llega tarde, vaya bronca que le echas, el que no hace deporte, ya lo miras mal. No lo percibes, pero te haces obsesivo de tu propio orden.
Por lo tanto, poner el foco hacia adentro y tener el propósito interno tampoco vale. Cago en la leche. Es una interesante reflexión y permítanme que para terminar me acuerde otra vez de un gran hombre griego, Hipócrates. Mucha gente acudía a él para que le curara y él siempre les hacía la misma pregunta. Ya nos hemos dado cuenta que la cuestión, el mal, la enfermedad, la infelicidad no está fuera, sino que está dentro de nosotros, ¿no? Y nos hemos dado cuenta lo difícil que es observarla en uno mismo, ¿verdad? Pues Hipócrates, que era listísimo, siempre les decía: ¿tú quieres que te cure? Pues déjame que te haga una pregunta. ¿Estarías dispuesto a abandonar aquellas cosas que te enferman? Les dejo con la pregunta. Gracias por estar aquí.